Hola, ¿qué tal, resiliente? Espero que estés bien y estés usando tu resiliencia para vencer la adversidad. En este video vamos a ver una rama de la psicología muy interesante para entender los cambios en la vida que tenemos cualquier persona y que todo estudiante de psicología o cualquier profesionista en el área de la psicología debe de saber para entender dichos cambios. Se trata de la psicología del desarrollo. Así que estás interesado, pues quédate, agradecerte mucho tu like, tu suscripción. Esto es gratuito y me da mucho a que otras personas conozcan esta valiosa información. Y sin más dilación, vámonos pues a ello. Como ya dije, la psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia los cambios que se tiene en la vida, en el área física, cognitiva, emocional y social de una persona a lo largo de su vida, que va desde la concepción, es decir, en la etapa prenatal, hasta la vejez y la muerte. ¿Cómo se dan estos cambios en las diferentes áreas que hay? Ya sea en el área biológica, física, motriz, pero también pasando en el área cognitiva, intelectual, de cómo se resuelven los problemas, tanto académicos, escolares, laborales, y también obviamente en el desarrollo emocional. Cómo va evolucionando su desarrollo de sus emociones, de sus sentimientos, de su autoestima, cómo lo refleja con los demás. Y de ahí podemos pasar a las áreas sociales, es decir, cómo se va relacionando con las otras personas. Hay infinidad de teorías de cómo incluso la principal, o digamos, la primera relación social es la que tenemos con nuestra propia madre. Obviamente estamos hablando también conjugándose un área biológica, y es que cada una de estas áreas se interrelacionan. Pero obviamente para entender, pues obviamente se van a clasificar y conceptualizar en diferentes etapas y también en diferentes áreas del desarrollo. Hay diferentes autores, pero podríamos empezar a dividir cada una de estas etapas. Voy a empezar a nombrarlas. Por ejemplo, la primera sería desde la concepción al nacimiento, ¿no? Cómo se va desarrollando la etapa prenatal. Después pasamos a la etapa de la infancia, que va desde los 0 meses hasta los 6 años. Aquí hay un importante desarrollo, sobre todo en el área física motriz. Es cuando un niño empieza a independizarse en el área física motriz. Luego pasamos a la edad de la niñez, que va desde los 6 hasta los 12 años. Aquí el niño empieza a descubrir el mundo, empieza a descubrir las otras personas, cómo interactuar con ellas. Por eso es muy importante la escuela, por eso es muy importante que el niño tenga una educación y una crianza adecuada en la cuestión de las reglas, de los límites. Luego pasamos después de los 12 años hasta los 20 aproximadamente, puede ser a veces menos. Hay personas que son precoces y hay otros que se llegan a tener un retraso. Estamos hablando de la etapa de la adolescencia. Incluso hay personas que dividen dicha etapa de la adolescencia con preadolescencia, adolescencia digamos estable, y luego ya después la adolescencia más, digamos, más tardía, ya después de los 18 años. Y es que se dice que, por ejemplo, una persona que tiene 18 años no ha alcanzado la madurez adulta, y para algunos teóricos sí lo es. Total, que de los 20 aproximadamente a los 25, 27 años, estamos hablando de la etapa de la juventud. Aquí ya es una persona que ya está cada vez evolucionando más, ya hay un desarrollo cerebral. Esto le permite a tener una mayor independencia a nivel emocional, social, económica. Estas personas, como ya se dan cuenta, ya empiezan a trabajar, ya terminaron sus estudios, incluso algunos de ellos ya empiezan a formar una familia. Obviamente, nuevamente, hay personas que tienen una precocidad y hay unas otras personas que tienen un retraso en dichas áreas. La adultez se podría más o menos categorizar a partir de los 25 años aproximadamente a los 60. Estamos hablando ya de la plena edad productiva, de consolidación económica, laboral, social. Aquí la persona ya se ha fijado su familia, su pareja, sus hijos, o si decide estar sola. Sí, ya se fija, digamos, un lugar de pertenencia, y es más que nada lo ideal. Y después pasamos a la etapa de la vejez. Estamos hablando aproximadamente de los 60 años en adelante. Aquí en esta etapa, obviamente, la persona muchas veces ya consigue una jubilación, es decir, deja de trabajar para vivir más que nada de sus rentas. Bueno, obviamente estamos hablando de sociedades occidentales, por supuesto, porque cada sociedad es importante también, y decir que esto influye en el desarrollo político, social, cultural, en dicho desarrollo, siempre anotar eso. Pero total, que una persona en la etapa de la vejez, de los 60 años para adelante, ya tiene un desgaste físico, emocional, psicológico, cognitivo, y estas habilidades tienden a disminuir, y es importante que la persona no tenga un mayor desgaste en esta área.
Incluso hablan de etapas como la decrepitud, es decir, la persona ya no tiene incluso una independencia, ya necesita de otras personas, son personas que ya trabajan o ya están más que nada instaladas en un hospital donde se requiere algún tipo de ayuda profesional y que créanme que las personas que se dedican a esto tienen que ser en aumento porque esto va a ser muy importante para esas personas que llegan a dicha etapa. Como ya dije, hay diferentes áreas que puede revisar la psicología del desarrollo para entender la evolución humana. Uno de ellos es el área física, el otro puede ser el área cognitiva e intelectual, otras áreas puede ser el desarrollo emocional y el otro es la etapa o más bien el área social o psicosocial. Incluso, como ya dije, existen otros autores, por ejemplo, el desarrollo de la moralidad, es decir, cómo va desarrollando un niño hasta un adulto su desarrollo moral, el entendimiento del bien y del mal. Todo eso se revisa en la psicología del desarrollo. Voy a empezar primero con el desarrollo cognitivo, este propuesto por el psicólogo Jean Piaget. Él, digamos, estudió sus propios hijos y otros niños que tenía ahí a su alcance y empezó a averiguar cómo resolvían los problemas, cómo entendían el mundo y resolvían las situaciones que se le presentaban. Él entendió que los pensamientos que nos ayudan a entender, a resolver los problemas, no son los mismos desde que son en la niñez hasta la etapa adulta. Entonces dividió el desarrollo cognitivo en 4 importantes etapas. La número 1 es la etapa sensoriomotora que va desde los 0 a los 2 años. En esta etapa es importante que haya una experiencia sensorial y motora. Aquí lo importante es que el niño empiece a entender que las cosas existen aunque no estén a la vista. Al principio no lo nota así, pero después empieza a distinguirlo. Después pasamos a la etapa preoperacional que va desde los 2 a los 7 años. Si usted se fija, estamos hablando de la, digamos, en la plenitud de la niñez antes de la escuela primaria. Aquí lo que sucede es que empieza el desarrollo del lenguaje, de la simbolización, del juego imaginativo. El pensamiento es egocéntrico, es decir, hay una dificultad para asumir las otras perspectivas humanas de otras personas. La tercera etapa estamos hablando de las operaciones concretas que va desde los 7 años a los 11. Aquí el niño empieza a tener sus primeras operaciones lógicas, organizando los conceptos y clasificando, digamos, los objetos que hay a su alrededor. Por eso ya estamos hablando de operaciones concretas. Luego también tenemos después de esta las operaciones formales o también llamadas abstractas, que va desde los 12 años en adelante. Aquí obviamente el niño empieza, más bien el adolescente al inicio y después el adulto, empieza a tener un pensamiento más abstracto, a formular hipótesis, a resolver problemas complejos. Es decir, estamos hablando de una persona que piensa sobre las ideas, piensa sobre los pensamientos, sobre los conceptos teóricos, no necesita verlos, puede pensar en ellos, incluso resolverlos. Por eso ya estamos hablando de un pensamiento abstracto. Puede hablar de la justicia, puede hablar de la geometría analítica, porque ya entiende que no necesita ver los objetos para poderlos entender, incluso a manipular. Y como ya ven, esto es un área específica que nos ayuda a entender el mundo, pero como ya dije, desde el aspecto intelectual. Vamos a pasar pues con el desarrollo psicosocial, es decir, cómo nuestras ideas, cómo nuestro pensamiento nos ayuda a entender las relaciones que hay enfrente de nosotros, cómo nuestras emociones que tenemos nos ayudan a tener una relación con el otro. Estamos hablando del desarrollo psicosocial propuesto por el psicólogo Erik Erikson. Él propuso un desarrollo en 8 etapas que enseguida las voy a describir. La primera etapa estamos hablando de confianza versus desconfianza desde los 0 a los 18 meses. Aquí el niño está conociendo apenas el mundo. Al principio con una cierta desconfianza, por eso el niño empieza a llorar demasiado y conforme se va habituando a los seres que le rodean, primero desde la mamá, empieza a tener una mayor confianza en sí mismo para sus primeros movimientos. Recordar que en el primer año, a los 12 meses alrededor, empieza a caminar. Luego tenemos la siguiente etapa que es autonomía versus vergüenza y duda, desde los 18 meses a los 3 años. Aquí alcanza su madurez psicomotriz, ya el niño puede caminar, correr, saltar, moverse a donde él quiera. Entonces empieza a tener cierta autonomía, pero los padres y algunos accidentes que pueda tener empieza a generarle vergüenza y duda, puesto que los padres van a empezarle a decir qué puede y qué no puede hacer el niño. Luego vamos a pasar a la etapa tercera, que es iniciativa versus versus culpa. Aquí va desde los 3
hasta los 5 años. Como ven, estamos hablando antes de que el niño ingrese a una etapa preescolar o también llamamos kinder. Aquí uno de los principales es que ya el niño ya ha logrado su autonomía, empieza a tomar iniciativas sobre lo que quiere hacer. Ya es un niño más atrevido a hacer las cosas que quiere hacer. Sin embargo, esto le puede generar también culpa, puesto que ya hay más reglas, ya hay más límites, los padres lo regañan más, entonces empieza a generarse más miedo por hacer las cosas y puede incluso tener una mayor inseguridad, incluso ahí desarrollar una baja autoestima o los inicios de una, ¿no? Luego vamos a pasar a la siguiente etapa que va desde los 5 a los 13 años, la etapa de la primaria, que si ustedes se fijan tiene que ver con el nombre, laboriosidad versus inferioridad. Aquí el niño empieza a laborar, a trabajar. ¿En dónde? En la escuela primaria, porque ahí le piden hacer trabajos, tareas, le piden al niño que ayude en las tareas de la casa, pero si los padres o maestros lo regañan demasiado puede sentirse alguien inferior. Luego pasamos a la etapa de la adolescencia, que va desde los 13 a los 21 años. Estamos hablando de la edad de identidad versus confusión de roles. Aquí estamos hablando de una persona que ya empieza a buscar quién es, a qué se va a dedicar en el futuro. Obviamente primero entrando en una crisis importante, por supuesto que estamos hablando de una confusión de roles. Por eso el niño puede querer ser emo, rockero, puede ser reggaetonero, puede ser mucho tipo de identidades hasta que se forje una más estable. Luego tenemos, por supuesto, la edad de la juventud y a primera adultez, que desde los 21 años hasta los 40. Estamos hablando de intimidad versus aislamiento. La persona aquí ya, digamos, ya tiene una identidad reconocida, ahora va a buscar intimar, reforzar, digamos, sus pensamientos con algo que le pertenece en su trabajo, en sus parejas, en sus relaciones familiares, qué quiere hacer, con quién quiere dedicarse toda la vida. Por eso tiene que buscar una intimidad, pero también saltarse la edad del aislamiento. Luego tenemos para él una de las etapas que sigue es de los 40 a los 60 años, que es generatividad versus estancamiento. Estamos hablando de la plenitud de la adultez por la plenitud económica, social, laboral, de reconocimiento social. Entonces por eso va a sentirse que está generando a la sociedad y también a sí mismo o a su familia, pero puede caer en una crisis de estancamiento, de que no está haciendo nada importante para sí mismo y para la sociedad, y esto puede generarle una crisis vital. La última etapa, estamos hablando de la integridad versus desesperación, en la etapa de la vejez, de los 60 años en adelante. Aquí la persona ya hizo una vida laboral, social, económica, ya está jubilándose, ya está sabiendo que ya no va a poder moverse como antes, entonces puede caer en una crisis de desesperación y no querer seguir viviendo, o al menos psicológicamente, saludablemente, vamos a ponerlo así. Pero si la persona ha desarrollado la mayor parte de sus metas, puede caer en un sentimiento de desesperación o más bien de integridad, de que ya logró las principales metas que se ha propuesto. Uno de los autores también reconocidos para entender el desarrollo humano es Sigmund Freud. Él desarrolló el desarrollo psicosexual, hablando de que también el desarrollo de cómo la persona consigue sus principales placeres va a desarrollar su personalidad y también cómo puede interactuar con los demás. Siempre aclarar que Freud no nada más se dirigía a la sexualidad genital, ¿no? del área íntima de nosotros, sino también cómo conseguimos lo que queremos, ¿sí? Cómo conseguimos aquello que deseamos. Él habla incluso de estas etapas que les voy a decir muy rápidamente porque de esto no se va a tratar el video. Estamos hablando de la etapa oral, ¿no? Los primeros años de vida, después la etapa anal, que estamos hablando aquí cuando el niño empieza a tener las reglas de que no puede ir al baño donde él quiera, tiene que ir al baño, tiene que hacer sus necesidades como pipí y popó en el baño. Después tenemos la etapa fálica, es una etapa en donde el niño ya empieza a tener un deseo hacia sus padres, ¿verdad? O rivalidad, y empieza a tener ya lo que llamamos el complejo de Edipo. Yo no estoy muy de acuerdo con este desarrollo, nada más lo estoy diciendo, digamos por encima porque es un parte del desarrollo que muchos lo explican. Después tenemos en cuarto lugar la etapa de latencia, estamos hablando de la etapa de la primaria, de los 6 a los 12 años. Y por último termina con la etapa genital, ya cuando el adolescente ya ha logrado digamos un desarrollo genital y ya es cuando ya empieza el deseo por el sexo opuesto o por el mismo sexo, dependiendo por supuesto cada quien. Y vuelvo a lo mismo, esto también es importante para cómo nos desarrollamos como personas y también con las demás personas, con la gente. Hay muchos autores, por ejemplo también podría hablar de Lev Vygotsky, que él habla de la teoría sociocultural, el cómo la cultura influye en el desarrollo de nuestro aprendizaje.
que nosotros vamos aprendiendo o construyendo ciertos conceptos dependiendo también cómo es la cultura. La cultura va a influir mucho en lo importante que somos o más bien lo importante que es para la vida, para resolver nuestros problemas. La cultura influye demasiado o es incluso determinante, ¿no? Nosotros vamos a poner de acuerdo cómo vamos construyendo los conceptos, pero también la cultura es la que va moldeando dichos conceptos. ¿Qué les parece? La psicología del desarrollo es un área muy bonita que todo psicólogo en cualquiera de las áreas debe de saber, porque esto le va a ayudar a entender por qué la gente se comporta como se comporta, desde un niño, un adolescente, un joven y un adulto, qué etapas está atravesando y por lo cual vamos a entender. De hecho, yo que tiendo a ser más al conductismo, nosotros lo vemos como un factor disposicional, es decir, no lo podemos cambiar, lo podemos entender. Y eso sí, nos podemos obviamente dotar de ciertos condicionamientos para que esto no le afecte más a la persona. ¿Qué les parece? Obviamente hay muchas otras áreas, como lo vengo diciendo, como el desarrollo moral, que no lo voy a hablar aquí, pero sí, estamos hablando de que el desarrollo se puede dividir en diferentes áreas. ¿Qué les parece? De verdad espero haberte aportado y agradecerte mucho tu like, tu suscripción. ¿Me faltó algo? ¿Quieres corregir algo? Puedes dejarlo aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Y sin más dilación, bueno, pues a seguirnos desarrollando. ¿Para qué? Para que estemos bien. Hasta luego.